Bienvenidos al iceberg de Guatemala, espero les guste. Este iceberg lo saqué de Reddit, no sé quién es el dueño del iceberg, pero reconozco que no es mío y sus respectivos créditos a él, espero les guste el video. Comenzamos en el nivel 1 del iceberg. Corrupción. Este punto habla de lo corrupto que se encuentra el país desde el gobierno, ya que el país se encuentra en el puesto 156 de 180 países del índice de corrupción de la lista TI, Transparency International. Tecún no existió. En este punto se refiere a que el último gobernante del pueblo quiche, Tecún no existió, ya que el investigador Guillermo Paz Cárcamo se adentró en una ardua búsqueda para encontrar el origen de Tecún, dando con que se transgiversó todo ya que surge del baile de la conquista. En este se tomaba como personajes a Pedro de Alvarado y a la figura ficticia Tecún. En este drama teatral ocurre un enfrentamiento personal entre estos dos personajes y de allí lo trasladan como si hubiera sucedido en realidad. Narcoejército. Excoronel de Guatemala confiesa haber ayudado al poderoso cartel Jalisco Nueva Generación a trasegar cocaína, lo que confirma los señalamientos a integrantes de las Fuerzas Armadas de Guatemala de prestar apoyo logístico a otro grupo narcotraficante mexicano. Una investigación del medio guatemalteco Plaza Pública reveló que los traficantes trasegaban cocaína desde Guatemala hasta México para el cartel Jalisco Nueva Generación. Álvaro Arzu está vivo. Esto es una teoría conspirativa que dice que el expresidente de Guatemala Álvaro Arzu está vivo en España. Todo surge con la muerte de Arzu durante un juego de golf en un campo, que por cierto estaba muy lejos de la MUNI y en horas laborales. Según los teóricos, este momento es usado por Álvaro Arzu para escapar a España y mantenerse escondido, con miedo a la CICIG y manejando el pacto de corruptos para mantener a Jimmy Morales en el poder y con él al pacto de corruptos. Si hubo genocidio. Esto habla de las masacres que se han llevado a cabo en Guatemala contra los pueblos de indígenas mayas. En las décadas de los años 80 en Guatemala una insurgencia de gobiernos militares respaldados por Estados Unidos masacraron a indígenas mayas y a decenas de miles de disidentes y sospechosos. En ese momento no habían medios de comunicación social para cubrirlo, buena parte del mundo ni se enteró. Jueves Negro. El Jueves Negro guatemalteco ocurrió el 24 de julio de 2003. No fue una crisis financiera sino un ardid populismo del entonces hombre fuerte del Frente Republicano Guatemalteco, Efraín Ríos Montt, quien exigía al Tribunal Supremo Electoral que lo inscribiera como candidato presidencial. Pese a tener prohibición por haber liderado un golpe de Estado, esto ocasionó bloqueos en las calles de varias zonas capitalinas y no solo eso sino también la muerte de un reportero de Noti 7. Héctor Ramírez murió de un paro cardíaco cuando intentaba protegerse de la turba en una vivienda particular. Además, Juan Carlos Torres, reportero del periódico, fue rociado con gasolina y estuvo a punto de ser quemado vivo. El asesinato de Ricardo Andrade. El 14 de octubre del 2002, Ricardo Andrade, vocalista de Los Últimos Adictos, y Gabriel Rivera, tecladista de la banda, promocionaban su música con un concierto en el noroeste del país. Se dirigían de regreso a la capital y en el camino decidieron visitar a un conocido, pero fueron víctimas de un atentado que dejó sin vida a Rivera y gravemente herido a Andrade. Andrade fue trasladado a la capital y falleció el 20 de octubre debido a una neumonía que contrajo en el hospital. Jorge Ubico, simpatizante nazi. Jorge Ubico, presidente de Guatemala de 1931 a 1944, sostuvo su mandato por medio de un régimen totalitario. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos exigió la salida de todos los alemanes de Guatemala. Aun cuando el presidente Jorge Ubico era simpatizante de la Alemania nazi, de la patria en criollo a la nación de las élites. Este punto del iceberg no lo comprendí del todo. Ley fuga. Fue una modalidad ilegal, empleada durante el gobierno de Jorge Ubico en Guatemala, para eliminar físicamente a los presos políticos o a quienes se consideraba simples enemigos del régimen en Guatemala. Extra. Granada en el baño. En el año 2009, se dio uno de los momentos más recordados en la historia de 4chan, cuando Óscar López decidió compartir una fotografía de una granada que estaba en su posesión en el foro. Entre los tantos comentarios que había surgió un bromista, el cual sugirió que tirara la granada al inodoro, y eso acabó con su vida. Pecho rojo del Quetzal.
El plumaje del cuerpo es de un verde iridiscente con reflejos que varían de oro hasta azul violeta, con el pecho y vientre de rojo carmesí intenso. A este respecto, según cuenta la leyenda, el ave nacional posó sobre el pecho de Tecún cuando murió y desde ahí el quetzal tiene el pecho rojo. Rigoberta Menchú es un fraude. Gracias a la obra Yo, Rigoberta Menchú, que presentó como una autobiografía escrita por ella, fue que el Comité Nobel le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Un reconocimiento inmerecido cuando vemos que sus acciones tienden a la confrontación, al odio racial y al resentimiento ideológico. Prácticamente todo lo escrito por Elizabeth Burgos sobre la vida de Menchú es un fraude, un engaño con intereses no solo económicos sino también de propaganda, y que le permitió a Menchú cobrar notoriedad para luego actuar jurídicamente contra su propio país. Gran Logia de Guatemala. Esto se refiere a las sectas masónicas que se encuentran en Guatemala. Quema de la Embajada de España. La quema de la Embajada Española en Guatemala fue un incidente bélico internacional ocurrido en Ciudad de Guatemala, el jueves 31 de enero de 1980, cuando la policía de Guatemala, en el marco de la Guerra Civil de Guatemala, ingresó a la Embajada de España en Guatemala ante la invasión que habían realizado campesinos y en un incidente confuso ocurrió un incendio en el que 37 personas fallecieron. Culto a Maximón. Maximón, esta deidad es la representación tangible del Rihlahman, una divinidad ancestral que nació con el primer día de claridad en la tierra, cuando nació el universo, cuando al principio no existía nada, cuando solo el Rihlahman surgió al unirse el corazón del cielo y el corazón de la tierra para crear la dualidad reinante en todas las cosas. La gente le rinde tributos a esta deidad el 28 de octubre. Valdrox. Este fue un youtuber guatemalteco artista que no solo copiaba material sino también le pedía fotos a chicas menores de edad y fue detenido en 2019. Caso Ciecaviza. Este es un caso de desaparición de Cristina Ciecaviza el 6 de julio de 2011. Cristina desapareció. Se rumoraba que había sido secuestrada por su esposo, pero la empleada doméstica Olga Petrona contó otra historia, la cual decía que el esposo de Cristina la había asesinado. También hay datos que ella sufría de maltrato por parte de su esposo. Hasta el día de hoy no ha encontrado el cuerpo de Cristina. De abusos en la minera San Rafael. Este punto habla del caso del viernes 11 de enero de 2013. La noche de ese viernes 2 trabajadores fueron asesinados. La familia Bitkov. La familia rusa Bitkov fue detenida en Guatemala por el uso de pasaportes falsa. Exorcismo documentado. Exorcismo documentado es una película grabada en Guatemala basada en hechos reales de un caso de exorcismo. Esta película fue grabada en una casa de la zona 10 de Guatemala. Dicha casa, se dice que luego de la grabación, hechos extraños suceden en dicha casa. El video de Rosenberg. El abogado Rodrigo Rosenberg fue asesinado y dejó un video grabado en donde acusa al presidente Álvaro Colom sobre las amenazas de muerte. Masacre de 2 R's. La masacre de las 2 R's fue realizada por militares y caiviles, fuerzas de élite, de las Fuerzas Armadas de Guatemala, uno haciéndose pasar por la guerrilla, supuestamente. En este lugar tenían escondidos fusiles que habían sido robados a los caiviles durante el gobierno del presidente general Efraín Ríos Montt, en un parcelamiento, aldea, del departamento La Libertad, Petén, el 6, 7 y 8 de diciembre de 1982. La masacre se produjo en el marco de la Guerra Civil de Guatemala. 2. Los hogares seguros son centros de esclavismo. Hogar seguro es una casa-hogar que ayuda a niños sin tutores y en situación de calle, pero no encontré datos de este punto del iceberg o no indague mucho en este punto. La amenaza Monsanto. El decreto 19/2014, o más conocida como Ley Monsanto, suponía la privatización de las semillas como el maíz criollo y todas sus variantes, frijol, entre otras, concediendo la patente a empresas privadas o personas individuales, y abriría las puertas a las semillas genéticamente modificadas denominadas transgénicas. Finalmente, tras la lucha de diversas organizaciones, se consiguió la derogación de la ley. Conflictos Guatemala-México.
Se conoce como el conflicto México-Guatemala a los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1958 en que barcos pesqueros mexicanos fueron atacados por la Fuerza Aérea Guatemalteca, FAG, en aguas territoriales de Guatemala. El saldo fue de 3 pescadores muertos y 14 heridos por parte de México. 10 de los sobrevivientes fueron sometidos a interrogación militar por parte de Guatemala. La situación causó una terminación temporal de las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y Guatemala, un puente fronterizo fue destruido y ambos países activaron una alerta militar. Fidel Castro vive en Jalapa. Esta es una teoría que habla de que Fidel Castro, revolucionario cubano, sigue con vida en el departamento de Jalapa en Guatemala. Experimentos con sífilis. Los experimentos sobre sífilis en Guatemala tuvieron lugar entre los años 1946 y 1948, dentro de un programa patrocinado y ejecutado por el gobierno de los Estados Unidos en Guatemala. Fueron experimentos con seres humanos en los que médicos, por lo general estadounidenses, infectaron mediante inoculación directa y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas, que eran ciudadanos guatemaltecos. Entre ellos soldados, reos, pacientes psiquiátricos con sífilis y otras enfermedades venéreas como gonorrea. Se calcula que más de 1.500 personas fueron infectadas. Fantasmas en el Castillo Dorian. Este punto habla que en el Castillo Dorian, ubicado en las orillas del lago Amatitlán en Guatemala, no se tiene registro de su construcción, pero se especula que se construyó en 1935 y tiene relación con el expresidente Jorge Ubico. Residentes de Amatitlán dicen que el sótano del castillo tenía túneles que eran utilizados para torturar a prisioneros durante la presidencia de Jorge Ubico, por lo que en el lugar se presenta actividad paranormal. Victoria 82, Firmeza 83. El Ejército de Guatemala no ha desclasificado sus archivos militares. Durante décadas ha negado la existencia de documentos que detallen las operaciones militares contra insurgentes de los años de 1960 a 1996, que comprenden 36 años de guerra. Fue en 1997 cuando apareció el Plan de Campaña Victoria 82, sustraído de forma clandestina del ejército. Este documento los utilizó la Comisión del Esclarecimiento Histórico para la elaboración del informe Guatemala Nunca Más. El Plan de Operaciones Sofía contiene las comunicaciones internas del ejército durante las operaciones realizadas en la región Ixil en el departamento del Quiché durante los primeros años de la década de los 80. Como un paso previo para materializar el Plan de Campaña Victoria 82 y el Plan de Campaña Firmeza 83. La cabeza de Miculax. En los primeros meses del año 1946, José María Miculax generó terror en los guatemaltecos con sus viles crímenes que lo convirtieron en el primer asesino serial en Guatemala. Miculax confesó varios de los asesinatos, los cuales contaba de forma clara, detallada y en apariencia honesta, como si se tratara de un tema cotidiano. Los presentes en el juicio mencionaron que no mostraba ningún remordimiento o pena en su lenguaje corporal y tono de voz. Llegaron a describirlo como un sadista y loco. Después de ser fusilado a los 21 años, la Facultad de Medicina de la Universidad San Carlos pidió por parte del médico y psiquiatra Carlos Federico Mora que decapitaran al criminal para examinar su cerebro. El robo del siglo. El 7 de septiembre de 2006 ocurrió en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora el robo de dinero en efectivo más grande en la historia de Guatemala. 3 hombres armados vulneraron el circuito de seguridad de un espacio restringido del aeropuerto y se llevaron $8 millones americanos en efectivo, unos $62 millones, cuando estos eran transportados en un carretón de aeronáutica civil hacia un área de rayos X, para luego ser ingresados en un avión que llevaría el efectivo a la Reserva Federal de Estados Unidos. SUSES. La operación llevada a cabo por la CIA estadounidense en Guatemala en 1954. Esta operación tenía la finalidad de derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán, el presidente de Guatemala democráticamente electo, por oponerse a los intereses de la United Fruit Company. Resultando en un golpe de Estado, el golpe de Estado fue justificado a través de la excusa de que el gobierno de Arbenz había permitido que los miembros del Partido Comunista de Guatemala, Partido Guatemalteco del Trabajo, influyeran en las decisiones más importantes de su gobierno. Como resultado,
se instaló la dictadura militar de Carlos Castillo Armas. Esto habla de que los actos de esta operación llevada por la CIA resultaron en una guerra civil en Guatemala. Limpieza social en el Pavón. Limpieza social es una categoría usada ampliamente para referirse a la acción de asesinar sujetos considerados indeseables. Quienes la ejercen esgrimen usualmente como argumento velar por la seguridad de un grupo social. Este tema habla de los casos ocurridos en la cárcel más grande de Guatemala, llamada Pavón. Pacal, el astronauta maya. La lápida que cubría el sarcófago de Pacal es el registro más importante del descubrimiento. Durante décadas ha sido objeto de debate entre expertos y aficionados que tienen más de una teoría al respecto. Teniendo en cuenta lo que se sabe de la cultura maya y los estudios que los expertos han realizado a lo largo de los años, la interpretación oficial de la lápida es la siguiente. Pacal está sentado en el centro, como un joven en el centro del universo. Debajo de él está Sacbea o el primer 100 pies de huesos blancos, que representa el inframundo maya, Xibalbá. Del cuerpo de Pacal emerge un árbol, con una serpiente bicéfala que se cruza, dividiendo el cosmos en sus 4 regiones. Alrededor del árbol es posible ver los rostros de diferentes deidades que lo acompañan en su viaje por el cosmos y justo en la cima del árbol se puede ver al dios Itzamna representado como un quetzal. La desaparición de los mayas. La desaparición repentina de la civilización maya es uno de los enigmas arqueológicos más estudiados de la historia. Muchas de las explicaciones que los expertos han tratado de ofrecer sobre qué es lo que pudo llevar a que una cultura como la maya desapareciera del mapa de la noche a la mañana han tenido que ver con elementos relacionados con la naturaleza. Unos defienden que la principal responsable del colapso fue una gran sequía, otros, que fue la sobreexplotación de recursos naturales. Jesús habla maya en la cruz. Este tema es muy interesante. Mateo 27, 46-47. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí, al oírle, decían, a Elías llama a este. Marcos 15, 34-35. Y a la hora novena, exclamó Jesús a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que interpretado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al oírle algunos de los que estaban allí, decían, he aquí, llama a Elías. Mateo y Marcos prácticamente platican la misma historia, sin embargo difieren en una de las expresiones, uno dice Eli, el otro Eloi, aunque ambas expresiones se traducen como Padre mío, algunos creían que era a Elías al que hablaba. Lucas no menciona esta frase, pero dice que antes de expirar, Jesús encomendó el Espíritu a su Padre, algo que de cierto modo contradice el reclamo previo mencionado por los otros 2 evangelistas. Juan usa la frase, consumado es para expresar las últimas palabras de Jesús en la cruz. Ignacio Magalón y Duarte, 1898 a 1974, fue un periodista mexicano que tomó del diccionario del maya español las siguientes traducciones: Eli, ahora, al fin, ya, lama, sumergirse, sabac, humo, prealba, pardear el alba, taní, ante la nariz, ante la frente, enfrente, en presencia de. La frase completa podría traducirse como, al fin me sumerjo al prealba de tu presencia. Frase que tiene mucha congruencia con lo dicho por Lucas y Juan. A partir de estas coincidencias en los sonidos, recuerdo un hallazgo conocido como la Capilla Sistina Maya en la que se retrata el nacimiento, muerte y resurrección del Hijo del Dios del Maíz. Lo anterior me lleva a pensar si nuestros antepasados americanos ya adoraban a los mismos dioses que en el viejo continente o se trata solo de una casualidad. Finalmente, solo cabe aclarar que la primera imagen es Quetzalcóatl en la cruz. Hidroeléctricas y minas son tierras robadas por el gobierno. El propio tema lo dice todo. Fortune. La Operación Fortune era el nombre de un llamado plan de emergencia, elaborado por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, estadounidense para derrocar y eliminar al presidente electo guatemalteco Jacobo Arbenz en caso de que la agencia considerara que era una amenaza comunista para el continente.
El asesinato de Monseñor Gerardi. 2 días después de la publicación del informe Guatemala, nunca más, en la noche del 26 de abril de 1998, el obispo guatemalteco Juan José Gerardi fue brutalmente asesinado a golpes en la cabeza en el garaje de la casa parroquial de San Sebastián, de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Los criminales usaron aparentemente un bloque de cemento para destrozarle el cráneo, golpeándole al punto de que el rostro del obispo quedó irreconocible y la identificación se logró solo luego del reconocimiento del anillo episcopal en su mano. Su cuerpo fue descubierto tendido en el garaje por el sacerdote Mario Orantes, que compartía la parroquia con el obispo y quien sospechosamente demoró horas en dar aviso del asesinato a la fuerza pública, asegurando no haber oído nada fuera de lo común esa noche. Las indagaciones médicas comprobaron, por una fractura en el dedo, que el obispo había intentado repeler el ataque. Hasta la muerte de Castillo Armas. El 26 de julio de 1957 por la noche, Castillo Armas, después de atender una reunión con empresarios, volvió a su habitación a descansar un rato antes de cenar. Faltaban unos minutos para las 9 de la noche cuando decidió ir al comedor. En los últimos meses la casa presidencial estaba casi desierta y los guardias eran cada vez menos. En circunstancias hasta la fecha confusas, Castillo Armas recibió 2 disparos camino al comedor. La primera dama trató de hacerlo reaccionar mientras gritaba, se fue por las escaleras, el soldado lo mató. Cuando los guardias subieron, encontraron el cadáver de Romeo Vázquez Sánchez, originario de Mazatenango, de 24 años de edad, quien hacía 2 meses estaba al servicio de casa presidencial. El silencio de Byron Lima. Byron Lima Oliva, Guatemala, 1969, Fraijanes, Guatemala, 18 de julio de 2016. Fue un militar y recluso guatemalteco ampliamente influyente y conocido por su involucramiento con el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, durante el gobierno del ciudadano Álvaro Arzú y por haber sido acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de ser el jefe de facto de las prisiones guatemaltecas. Lima Oliva siempre negó ambas imputaciones y fue muy vocal e intimidante contra los periodistas y funcionarios públicos que se lo imprecaban. Fue asesinado en la cárcel de Pavón, en el municipio de Fraijanes el 18 de julio de 2016 en un confuso incidente en el que hubo disparos con armas de grueso calibre, la explosión de una granada, la toma del control de la prisión por parte de los reos por varias horas para poder limpiar la escena del crimen. La tragedia del Hogar Seguro fue para silenciar a las víctimas. El incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y adolescentes quemadas que estaban bajo el cuidado del gobierno de Guatemala. Existen reportes confusos sobre lo que ocurrió cuando recapturaron a los niñas, niños y adolescentes que se habían fugado. De acuerdo a los testigos, los agentes habrían maltratado a los varones y se habían propasado con las mujeres. Además, como represalia, los policías habrían encerrado a 56 de las adolescentes. Invasión a Belice cancelado por terremoto 1976. Llamado a la Guatemala profunda. Este es un caso del expresidente de Guatemala Otto Pérez, haciendo un llamado a la Guatemala profunda en plena crisis política. Recurriendo a los pueblos y comunidades de Guatemala, pero era un llamado a la cúpula militar para hacer un autogolpe de Estado para mantenerse al poder. La reunificación centroamericana, unionismo centroamericano o a veces llamado centroamericanismo, es la idea de restablecer la unidad política de los países de Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tal y como la tuvieron históricamente en distintas maneras hasta 1839. A veces también se incluye a Panamá, aunque ésta presenta un desarrollo histórico diferente al del resto de los países centroamericanos. Gracias por ver el video, espero les haya gustado. Cualquier opinión del video lo pueden dejar en los comentarios.